En una sola noche, Argentina perdió mucho más que la autonomía de sus universidades. Perdió a cientos de científicos, profesores e investigadores y comenzó uno de los mayores retrocesos de su historia. Para entender por qué aquella noche fue tan importante, primero hay que entender qué era la Universidad de Buenos Aires antes de que llegaran los militares. Durante la década de 1960, la Universidad de Buenos Aires no era solamente una institución educativa, era considerada una de las universidades más prestigiosas de América Latina. En muchas de sus facultades se estaba desarrollando investigación científica de nivel internacional. Docencia e investigación trabajaban juntas. Los estudiantes participaban en el gobierno universitario, los graduados también, y los profesores elegían a sus autoridades mediante un sistema conocido como cogobierno universitario, heredado de la reforma universitaria de 1918. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se respiraba un clima de innovación permanente. Allí trabajaban algunos de los científicos más importantes del país. Uno de ellos era Rolando García, meteorólogo y decano de la facultad. Junto a él se encontraba Manuel Sadowski, matemático considerado el padre de la computación argentina. Bajo su gestión se había creado el Instituto de Cálculo, donde funcionaba Clementina, la primera computadora científica del país. También crecían departamentos de física, química, matemática y biología, que comenzaban a ser reconocidos internacionalmente. No era casualidad, desde finales de los años 50, la UBA atravesaba lo que muchos historiadores llaman su época dorada. La editorial universitaria publicaba millones de libros a precios accesibles, nacían nuevas carreras como psicología y sociología, los laboratorios recibían investigadores extranjeros y cada vez más científicos argentinos comenzaban a publicar trabajos reconocidos en el mundo. Pero todo ese crecimiento tenía un problema, no todos lo veían como un avance. Para sectores militares y conservadores, las universidades se habían convertido en lugares donde circulaban ideas consideradas peligrosas, pensamiento crítico, debate político, movimientos estudiantiles y autonomía frente al poder del Estado. Ese conflicto estaba a punto de explotar. La represión del 29 de julio no empezaría esa noche. En realidad, había comenzado exactamente un mes antes. El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente constitucional Arturo Umberto Illia, sin disparar un solo tiro. El comandante del ejército, Juan Carlos Onganía, asumió el poder e inició una dictadura que se bautizó como Revolución Argentina. Desde el comienzo quedó claro que el nuevo gobierno pretendía transformar por completo las instituciones del país. No habría elecciones, no habría actividad política y tampoco habría autonomía universitaria. Para Onganía, las universidades eran uno de los principales focos de oposición ideológica. En numerosos discursos, los sectores militares hablaban de combatir la llamada infiltración marxista, aunque en la práctica la intervención alcanzó a investigadores y docentes de muy diversas posiciones políticas. Durante un mes, la tensión fue creciendo, hasta que llegó el 29 de julio de 1966. Ese día, el gobierno promulgó el decreto ley 16.912. La norma eliminaba la autonomía universitaria, disolvía los consejos superiores y directivos, y colocaba a las universidades bajo el control directo del Poder Ejecutivo. La respuesta fue inmediata. El rector de la Universidad de Buenos Aires, Hilario Fernández Long, rechazó la intervención y presentó su renuncia. 9 decanos hicieron lo mismo, pero no todos decidieron irse. En varias facultades, los profesores, graduados y estudiantes resolvieron permanecer dentro de los edificios como una forma de resistencia pacífica. Entre ellas estaban Ciencias Exactas y Naturales, Filosofía y Letras, Arquitectura, Ingeniería, Ciencias Económicas. En la Facultad de Ciencias Exactas, ubicada entonces en Perú al 222, dentro de la histórica Manzana de las Luces, unas 300 personas permanecían reunidas. El consejo directivo acababa de votar. La decisión fue clara: no aceptar la intervención, no abandonar la facultad y defender la autonomía universitaria por medios pacíficos. Nadie imaginaba que, mientras esa reunión terminaba, la Policía Federal ya estaba rodeando el edificio y que, pocas horas después, comenzaría una de las noches más violentas de la historia de la Universidad de Argentina. Lo que ocurrió esa noche fue mucho más que un desalojo. Durante horas, una universidad se convirtió en el escenario de una represión que cambiaría para
siempre la historia de la ciencia argentina. Eran aproximadamente las 10 de la noche del 29 de julio de 1966, mientras en varias facultades de la Universidad de Buenos Aires continuaban las asambleas contra la intervención militar. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ubicada en Perú al 222, el Consejo Directivo acababa de votar. El resultado fue contundente. La facultad desconocía la intervención impuesta por el gobierno militar de Juan Carlos Onganía y ratificaba la defensa de la autonomía universitaria. Dentro del edificio había unas 300 personas, profesores, investigadores, graduados, estudiantes y también algunos científicos extranjeros que se encontraban realizando actividades académicas. Nadie llevaba armas, no existía una organización para resistir físicamente. La decisión era permanecer allí como un gesto simbólico. Pocos minutos después comenzaron a escucharse sirenas, camiones policiales rodearon la manzana de las luces, agentes de la Guardia de Infantería descendieron con cascos, escudos y largos bastones de madera. El edificio quedó completamente rodeado. La orden era desalojar, sin negociación, sin excepciones. Los policías dieron un ultimátum. Tenían apenas unos minutos para abandonar la facultad. Las puertas permanecieron cerradas, no para organizar una defensa, sino como un símbolo de que la universidad no aceptaba la intervención militar. Entonces apareció una de las imágenes más recordadas de aquella noche. El decano Rolando García caminó hacia la entrada para hablar con el oficial que dirigía el operativo. Según numerosos testimonios, cuando intentó identificarse como autoridad universitaria, pronunció una frase que quedó registrada para la historia: ¿cómo se atreve a cometer semejante atropello? La respuesta no fue verbal. Un bastonazo impactó directamente sobre su cabeza. Segundos después comenzó el operativo. A partir de ese momento ya no hubo diálogo. Durante los siguientes minutos, la universidad dejó de ser un lugar de estudio para convertirse en un campo represivo. Las puertas fueron derribadas. La Guardia de Infantería ingresó corriendo. Los bastones comenzaron a golpear a cualquiera que encontraban. No importaba si era profesor, investigador, docente o estudiante. Los golpes caían sobre espaldas, piernas y cabezas. Los policías avanzaban obligando a todos a tirarse al piso mientras lanzaban insultos y amenazas. Muchos intentaron proteger libros, apuntes o equipos científicos, pero fue inútil. Laboratorios completos quedaron destruidos. Microscopios, instrumentos de precisión, vidrios, computadoras analógicas, archivos de investigación, décadas de trabajo científico fueron arrasadas en cuestión de minutos. Incluso Clementina, la computadora más importante del país, sufrió daños durante la intervención y el desmantelamiento posterior del instituto que calculó marcó el fin de uno de los proyectos tecnológicos más avanzados de América Latina. Quienes lograban salir del edificio tampoco escapaban a la violencia. En el patio fueron obligados a formar dos filas. Debían pasar caminando entre policías que los golpeaban con bastones mientras avanzaban. Algunos testigos relataron que también hubo simulacros de fusilamiento para intimidar a los detenidos. La represión no ocurrió solamente en ciencias exactas. Esa misma noche la Policía Federal ingresó también a las facultades de Arquitectura, Filosofía y Letras, Ingeniería y Ciencias Económicas, donde se repitieron escenas similares de golpes, desalojos y detenciones. Alrededor de 400 personas fueron detenidas. Unas 300 resultaron heridas, según reconstrucciones históricas difundidas por organismos públicos y la UBA. La fotografía de profesores ensangrentados recorrieron el país, y los diarios del día siguiente bautizaron aquellos hechos con un nombre que nunca más sería olvidado: la noche de los bastones largos. Pero la violencia física era apenas el comienzo, porque el verdadero daño no se mediría en los golpes de esa noche, se mediría en los años que siguieron. Los golpes terminaron esa madrugada, pero las consecuencias recién empezaban. Lo que Argentina perdió esa noche tardaría décadas en intentar recuperarlo. Durante los días siguientes la noticia recorrió el mundo. No era común que un gobierno ingresara con semejante violencia a una universidad de prestigio internacional. Las imágenes de profesores ensangrentados, estudiantes detenidos y laboratorios destruidos comenzaron a aparecer en diarios extranjeros. Pero el daño más profundo todavía no era visible. Miles de docentes comenzaron a renunciar. Muchos comprendieron que ya no podrían investigar con libertad, que cualquier proyecto científico dependía de la voluntad de un gobierno militar, que el conocimiento había dejado de ser una prioridad. En los meses siguientes, más de 1.300 docentes e investigadores abandonaron sus cargos en las universidades nacionales. Muchos emigraron, otros fueron contratados por universidades de Estados Unidos, Francia, México, Venezuela, Chile, Uruguay y distintos países de Europa. El fenómeno recibió un nombre que todavía hoy se utiliza: la fuga de cerebros. La Argentina había invertido años en formar científicos de primer nivel.
nivel y en cuestión de meses comenzó a perderlos. Uno de los casos más conocidos fue el de Manuel Sadowski, considerado el padre de la computación argentina. Debió continuar gran parte de su carrera fuera del país. También emigraron investigadores como Gregorio Klimowski, Carlos Basatsky, Mario Bogne, quien ya desarrollaba parte de su carrera en el exterior, y numerosos físicos, matemáticos, químicos y biólogos que terminaban trabajando en instituciones de enorme prestigio internacional. Muchos de ellos formarían generaciones enteras de científicos, pero ya no en Argentina. Mientras tanto, dentro del país, numerosos institutos quedaron prácticamente vacíos. Proyectos que llevaban años de trabajo fueron cancelados. Equipamiento de enorme valor dejó de utilizarse. Y laboratorios que habían sido referencia en América Latina nunca volvieron a recuperar el mismo nivel. No fue solamente una crisis universitaria, fue un golpe directo al desarrollo científico de todo un país. Pero en ese momento, mientras el gobierno intentaba justificar lo que había hecho, uno de los testigos decidió contarle al mundo exactamente lo que había visto. Su carta apareció publicada al día siguiente en uno de los diarios más importantes del planeta. La mañana del 30 de julio de 1966, apenas unas horas después de la represión, el prestigioso periódico estadounidense The New York Times publicó una carta enviada por un profesor que había estado dentro de la Facultad de Ciencias Exactas. Su nombre era Warren Ambrose. Era un matemático del Instituto Tecnológico en Massachusetts y durante ese periodo trabajaba también como profesor visitante en la Universidad de Buenos Aires. Aquella noche no observó los hechos desde afuera, los vivió. Fue golpeado junto con profesores, investigadores y estudiantes. En su carta describió una escena que desmentía cualquier intento de minimizar lo ocurrido. Entonces entró la policía. Lo primero que escuché fueron explosiones que resultaron ser gases lacrimógenos. Luego llegaron los soldados y nos obligaron a permanecer de pie contra una pared, rodeados por hombres armados que gritaban constantemente. Armstrong continuó relatando cómo, uno por uno, fueron obligados a abandonar el edificio, pero antes debían atravesar un pasillo formado por dos filas de policías. Mientras caminaban, eran golpeados con bastones, culatas de fusiles y patadas. Ni siquiera podían ayudarse entre ellos. Habían sido separados para que cada agente pudiera descargar los golpes sobre una sola persona. En otro de los fragmentos más impactantes escribió: todos fuimos golpeados, mujeres, profesores distinguidos, el decano, el vicedecano, auxiliares docentes y estudiantes. Hoy todavía tengo el cuerpo dolorido por los golpes recibidos, pero otros fueron seriamente lastimados. Al finalizar la carta, hizo una reflexión que el tiempo terminaría confirmando. Escribió: esta conducta del gobierno va a retrasar seriamente el desarrollo del país. Muchos de los mejores profesores se irán de la Argentina. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Con los años, aquella carta se transformó en uno de los testimonios internacionales más importantes sobre la noche de los bastones largos. No era un relato de un dirigente político, ni de un estudiante. Era el testimonio de un científico extranjero que había visto todo con sus propios ojos. Con el paso de las décadas, la noche de los bastones largos dejó de ser solamente un episodio de historia universitaria. Se convirtió en un símbolo. En 2004, el director Tristan Bird estrenó el documental La noche de los bastones largos, el futuro intervenido, recuperando testimonios e imágenes de aquella jornada. En 2005, la Federación Universitaria Argentina rindió homenaje a los docentes que habían renunciado a sus cátedras en defensa de la autonomía universitaria. 5 años más tarde, en 2010, la serie televisiva Lo que el tiempo nos dejó dedicó en uno de sus capítulos a reconstruir aquellos acontecimientos para nuevas generaciones. Pero uno de los homenajes más significativos llegó en 2016, al cumplirse 50 años de la represión. La Universidad de Buenos Aires organizó las jornadas a 50 años de la noche de los bastones largos, reuniendo historiadores, investigadores y protagonistas que habían vivido aquella noche. Durante 2 días se presentaron cerca de 30 investigaciones y por primera vez muchos sobrevivientes dialogaron públicamente con especialistas que habían estudiado el episodio durante décadas. El historiador Pablo Bochbender, coordinador del programa de Historia y Memoria de la UBA, resumió el espíritu de aquellas jornadas con una frase que todavía hoy conserva una enorme vigencia. El programa de Historia y Memoria tiene un doble objetivo: fomentar los estudios de nuestra historia con el rigor que eso significa, pero al mismo tiempo mantener la memoria, donde entran en juego los recuerdos personales y las emociones. Rescato la riqueza de los debates surgidos entre los protagonistas y los investigadores, porque recordar aquella noche no consiste solamente en reconstruir lo que pasó, también significa comprender por qué sigue siendo importante contarlo. Los bastones dejaron marcas en los cuerpos de quienes estuvieron allí, pero las consecuencias fueron mucho más profundas. Esa noche
noche no se destruyeron solamente puertas, escritorios o laboratorios, se interrumpieron carreras, investigaciones y sueños que podían cambiar el futuro de un país. La historia suele recordar los golpes de estado por los gobiernos que derrocaron o las leyes que impusieron. Sin embargo, también debería recordarlos por aquello que nos quitaron y nunca pudimos medir, porque nadie puede calcular cuántos descubrimientos dejó de hacer Argentina cuando cientos de sus mejores científicos tuvieron que marcharse. Y quizás esa sea la mayor tragedia de la noche de los bastones largos. No lo que ocurrió el 29 de julio de 1966, sino todo lo que dejó de ocurrir después. Si te gustó el video, dale like, comenta, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.